Bueno, Alan, muchísimas gracias por esa presentación. Yo creo que esa ha sido la más larga que me han hecho en un buen tiempo. Te lo agradezco enormemente. Entonces, bueno, gracias a México, gracias a COA, a la gente de inteligencia dental, con los cuales siempre es un gusto trabajar, y por supuesto con todos ustedes, el equipo de COA. Les tengo muchísimo cariño y siempre los recuerdo y los apoyo en lo que puedo. Entonces, cuando me invitaron a hacer este evento para los estudiantes, o un evento dirigido a estudiantes, que también me imagino que habrán acá profesionales, pues siempre es interesante, porque la nueva generación hay que apoyarla, y al nuevo profesional hay que apoyarlo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? El tema de hoy está relacionado con estos nuevos sistemas adhesivos universales que están en el tapete, son los que están liderando en el mercado, son los que todo el mundo habla de ellos, hablan bien, hablan mal, hablan de todo, ¿no? Pero son los que son los populares. Pero para poder entender cómo estos sistemas funcionan y por qué existen, es necesario entender qué pasa en la estructura dentaria cuando uno utiliza un adhesivo. Entonces, yo no voy a explicar acá mucho sobre las diferencias entre los adhesivos, las voy a mencionar. Y voy a mencionar una de las más importantes, que yo creo que deberíamos tenerla bien clara, ¿no? Pero, ¿por qué estos sistemas existen? Esa es la pregunta. ¿Por qué existen, no? ¿Por qué están allí? ¿Por qué no nos quedamos con los sistemas anteriores? ¿Qué tenían los sistemas anteriores? ¿Cuáles eran las limitaciones? ¿Qué era lo que no estaba ocurriendo, que debería haber ocurrido, o que quisiéramos que ocurriese, ¿no? Y evidentemente hay que entender que las cosas tienen una evolución, y esa evolución es parte normal del desarrollo de las cosas, de cualquier ámbito, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de cualquier cosa. La evolución ayuda a entender las limitaciones de lo que existe en la actualidad, ayuda a buscar mejorar las nuevas generaciones de los elementos, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, hay que entender cuáles son las limitaciones que hay desde el punto de vista de adhesión, y cómo estos últimos sistemas universales, pues, han ido superando o están tratando, pues, de taclear estas limitaciones, y están haciendo un buen trabajo en el gran esquema de las cosas. Entonces, bueno, ya tú me presentaste. A mí no me gusta hablar mucho de mi currículum, pero sí me gusta mostrar algo, ¿no? ¿Qué es esto que está acá? Bueno, ya tú hablaste de dónde yo vengo, mi profesión y todo lo demás. Hablaste de las diferentes instituciones a las cuales pertenezco, y un poco sobre mi currículum. Yo no me considero, déjame poner esto así, yo no me considero ¿cómo es que se llama? Un profesor, un maestro. Yo no me considero un experto en absolutamente nada. Yo lo que tengo es una pasión enorme por todo lo que tiene que ver con hacer una buena odontología restauradora, y mi trabajo pues me conlleva a buscar optimizar protocolos adhesivos a cualquier superficie, ¿no? Y entonces en eso me he basado, en eso está basada mi vida profesional en los últimos 25 años, ¿no? Entonces yo me considero que yo lo que soy es un comunicador, ¿verdad? De información. El que le guste la información y le sirva, excelente, y el que no hay ningún tipo de problema, puede ir a buscar su información a otro sitio, ¿no? Eso es parte de mi personalidad. Últimamente me han preguntado que dónde vienen los tatuajes de mi brazo, ¿no? Eso es algo que siempre le llama la atención a muchas personas, y esos tatuajes que están allí, siempre me preguntan, sobre todo acá en los Estados Unidos, si son de origen mexicano, debido a la gran influencia que tiene la cultura mexicana desde el punto de vista hispanoamericano acá, latinoamericano en los Estados Unidos. Entonces, estos tatuajes son unos petroglifos que hay en Venezuela, en una zona que se llama La Piedra Pintada en Tronconero, y yo los vi cuando yo visité ese sitio cuando yo tenía como 18 años, 17 años, y yo siempre me dije, algo voy a hacer yo con esos dibujos. Y cuando decidí pues hacerme un tatuaje, agarré esos dibujos y me los puse en la piel, porque esos son los dibujos que hicieron mis ancestros, ¿no? Los míos.
Cada persona tiene sus ancestros y debería buscarlos. Entonces, yo los conseguí cuando tenía 18 años y me los pegué en la piel cuando tenía 46. Entonces, me llevó tiempo tomar la decisión, pero bueno, eso es lo que significan esos tatuajes y de ahí vienen, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquitico de lo que es el proceso de adhesión. El proceso de adhesión es extremadamente sencillo. Hay una pérdida de tiempo por parte del odontólogo, del dentista, en preguntar siempre cuál es el protocolo para hacer una adhesión a cualquier superficie. ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, cuando a mí me preguntan eso, me están preguntando es una receta de cocina. No, paso 1, haz esto. Paso 2, haz lo otro. Paso 3. Pero yo creo que antes de leer una receta de cocina hay que racionalizar el porqué de las cosas. Si nosotros logramos racionalizar el porqué de las cosas, es mucho más fácil entender el proceso. Y cuando entendemos el proceso, lo que realmente va a cambiar es el método que vamos a utilizar para lograr el proceso. Es allí donde vienen los diferentes protocolos. Pero si entendemos el proceso, si las personas que están aquí sentadas escuchándome logran entender el proceso de adhesión, van a poder racionalizar de manera más fácil y más óptima cuál es el protocolo que quisieran seguir o que deberían seguir cuando van a buscar lograr adhesión a la superficie, que sea metal, circonio, disilicato de litio, esmalte, dentina intracanalicular, lo que tú quieras, titanio, no importa. El proceso siempre es el mismo. Siempre, siempre es el mismo. Y el proceso tiene dos componentes. El primer componente es la creación de una retención mecánica. Y esa retención mecánica se puede lograr de diferentes maneras. Y es por eso que los métodos varían según la superficie. Entonces, pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, yo quiero tener retención mecánica en el esmalte, bueno, yo voy a grabar el esmalte con ácido fosfórico. 15 a 20 segundos. Eso está en la literatura, eso es lo que nos enseñan en la universidad, eso tiene muchísimo tiempo comprobado y esa es la manera más efectiva para lograr adhesión al esmalte. A pesar de que hay personas que utilizan otros métodos para ayudar a obtener mayor retención, este es el método más sencillo, más eficaz y más efectivo que hay, porque una jeringa de ácido fosfórico es considerablemente económica y el ácido fosfórico es fácil de aplicar y es fácil de eliminar y es efectivo, pues. Entonces, en esmalte se hace eso, pero cuando tú vas a una superficie como por ejemplo el circonio, tú no la puedes grabar con ácido fosfórico, tampoco la puedes grabar con ácido fluorhídrico, porque no tiene ningún efecto, no van a generar retención mecánica. Entonces tú necesitas generar esa retención mecánica, pero vas a utilizar otro método. En el esmalte hablamos de ácido fosfórico, ese es un método químico, pero en el circonio vamos a hablar de un proceso físico que se hace con un arenado. Se hace un arenado al 40 psi, o 2.8 barras, durante 20 segundos, dependiendo del tamaño de la superficie, a una angulación tal y todo lo demás, y se logra esa retención mecánica. Entonces tienes dos superficies, esmalte y circonio, totalmente diferentes, pero a las dos les tienes que hacer lo mismo, le tienes que hacer una retención mecánica, ¿ok? Entonces el método varía, pero el proceso es el mismo. Tienes que lograr esa retención mecánica. Y luego tienes una interacción química, ¿verdad? O un acondicionamiento de superficie con algún tipo de químico. Entonces, si vamos al esmalte, ¿verdad? En el esmalte vamos a colocar un adhesivo dental. Un adhesivo dental el cual va a penetrar a través de toda esa superficie que fue grabada en el esmalte, a través de todas esas microporosidades que se generaron, y va a haber lo que llaman ¿cuál es la palabra en español? En inglés es mechanical interlocking, una traba mecánica, una microtraba mecánica allí entre el adhesivo que fue polimerizado y el esmalte. Pero cuando va al circonio, un adhesivo dental no necesariamente va a funcionar de manera óptima. Habría que utilizar un primer, ¿verdad? O un acondicionador que contenga un monómero funcional específico que se denomina MDP. El MDP tiene un efecto de adhesión a la superficie del circonio y el cual es extremadamente efectivo. Entonces son dos visiones diferentes, o dos métodos diferentes para lograr exactamente lo mismo, que es la interacción química. Entonces este es el proceso de adhesión. La pregunta no es cómo yo me pego al disilicato de litio, porque me estás preguntando una receta de cocina. La pregunta es cómo genero retención mecánica y cómo genero interacción química en disilicato de litio o en el circonio. Entonces, a medida que tú entiendes el proceso, el método es mucho más sencillo de entender, porque vas a lograr racionalizar qué es lo que hace cada paso.
y por qué. Y la toma de decisiones de hacer un paso acá o quitar ese paso o añadir otro paso tiene que venir acompañado no solamente por una recomendación de un colega o de un líder de opinión, sino a través del entendimiento real de cuál es el efecto de ese paso que estás eliminando o de ese paso que quieres añadir. Pero en términos generales necesitas crear retención mecánica, necesitas crear algún tipo de interacción química. Y en el diente, en la superficie que sea, en el esmalte, en la dentina y en cualquier superficie indirecta, el proceso es exactamente el mismo. Entonces, los valores de adhesión varían, no solamente entre los materiales, sino también varían en función del tipo de prueba que se esté haciendo. Hay una guerra de números que hay afuera con la información, con los artículos. Entonces, la gente no entiende la naturaleza, el odontólogo, el dentista, no entiende la naturaleza de la prueba y sencillamente se enfoca en el número. Entonces, en el laboratorio donde yo laboro, nosotros realizamos 3 tipos de pruebas. Hay una prueba que se llama cápsula de gelatina número 5, donde la superficie de adhesión es de 16 milímetros cuadrados. Luego tienes una prueba que se llama la prueba del método de Ultradent, que sí lo desarrolló la empresa que se llama Ultradent, y eso hoy en día es un estándar de prueba. Y luego tienes una prueba que se llama microtracción. La prueba de Ultradent tiene una superficie de adhesión de 4.5 milímetros y la microtracción de 1 milímetro. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo agarro ¿cómo se llama? Un adhesivo, el que sea, y le hago una prueba de adhesión a dentina y utilizo la técnica de cápsula de gelatina, yo voy a obtener en promedio 21.5%. Vamos a decir que este es el adhesivo con que yo trabajo acá, que es el All Bond Universal. 21.5 es el valor que voy a obtener. Si hago una prueba del método de Ultradent, voy a obtener 36.9%, 36.9 megapascales, perdón. ¿Ok? Y si hago microtracción, obtengo un valor promedio de 53.7. Y aquí puedes observar que a medida que la superficie de adhesión es menor, el valor aumenta. Pero es el mismo material y es la misma superficie. Lo que cambia es ¿cómo es que se llama? La naturaleza de la prueba. Entonces, cuando alguien me dice, no, pero es que yo leí que el adhesivo tal tiene 58 megapascales, vamos a ponerte 40 megapascales de fuerza de adhesión. Entonces yo pregunto, ¿pero en cuál prueba? Porque si es en cápsula de gelatina, 40 megapascales es extremadamente bueno. O sea, duplica el valor de por lo menos lo que yo obtengo en promedio. 40 megapascales en técnica de Ultradent es relativamente bueno también, pero en técnica de microtracción 40 megapascales es muy bajo. Entonces tú no puedes sencillamente enfocarte en el número, sino que también tienes que tener un conocimiento de dónde viene la prueba. Entonces no se pueden comparar valores que se obtengan en un artículo con valores que tú leas en otro artículo, porque los operadores son diferentes y a lo mejor la naturaleza de la prueba es diferente también. Y las condiciones bajo las cuales se hizo la prueba son diferentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno está comparando pruebas de adhesión, porque no es una guerra de números, es sencillamente el entender para qué sirven esos números y cuál es la conclusión que queremos llegar, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día existen 3 técnicas de adhesión, las cuales son ampliamente utilizadas en el mundo. La primera es la técnica de grabado total. Esta es una técnica extremadamente enseñada, es una técnica muy, pero muy utilizada. Sigue siendo una de las técnicas más populares que hay, donde tú colocas tu ácido fosfórico en esmalte y dentina, sin ningún tipo de inconveniente, grabas durante un tiempo determinado, puede ser 20 segundos, y luego lavas y procedes pues a tu técnica de adhesión. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede en esa superficie? En el esmalte sabemos muy bien lo que sucede y en la dentina también sabemos lo que sucede. Aquí el inconveniente siempre ha sido qué pasa en dentina, porque la dentina es una superficie extremadamente complicada, a diferencia del esmalte. El esmalte es 90% una superficie inorgánica, y 10% orgánica, y tiene muy poco contenido orgánico, ¿no? La dentina es diferente, tiene como un 60% orgánico, perdón, inorgánico, y un 40% orgánico, que hay colágeno allí. Entonces, la interacción de ese ácido fosfórico es diferente
y la generación de adhesión y de retención mecánica es diferente, a pesar de que es el diente, pero tienes dos superficies totalmente diferentes desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista de topografía y desde el punto de vista de reacción ante los diferentes tratamientos que se les aplique. Entonces nosotros tenemos que en la dentina hay una capa de desecho, la cual se genera cuando, como clínico, usted está utilizando su pieza de mano rotatoria para eliminar caries, para darle cierto tipo de ¿cómo se llama?, de geometría a la preparación. Y esa capa de desecho está no solamente en la superficie, sino también está dentro de los canalículos dentinarios. Entonces, esa capa de desecho, durante mucho tiempo se pensó que había que eliminarla para poder lograr adhesión. Entonces, aquí tienes una dentina, la cual ha sido grabada, que es la parte donde se ven los agujeros, ¿no? Esa ha sido grabada con ácido fosfórico y la parte de abajo no ha sido grabada. Entonces, tú puedes ver arriba cómo se ha eliminado la capa de desecho y a su vez se han abierto los canalículos dentinarios. Entonces, esto, ¿qué es lo que se pensaba? Que el adhesivo iba a penetrar en cada uno de esos canalículos dentinarios cuando tú lo aplicabas, y una vez que penetraba el adhesivo al canalículo dentinario, tú lo ibas a fotopolimerizar con la lámpara y cuando él se endurecía, pues creaba una traba mecánica entre el adhesivo y la dentina, ¿no? Y por supuesto está toda la cuestión de la capa híbrida, que no es más que la impregnación de las fibras colágenas expuestas con el adhesivo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tú tienes acá, y lastimosamente no se me ve el cursor, pero tú tienes acá un canalículo dentario abierto y tienes una dentina que está allí entre cada canalículo. Esa es una dentina que se denomina dentina intertubular. Y luego a su vez puedes observar como un anillo de dentina que está en toda la apertura del canalículo. Eso es lo que se denomina dentina peritubular. Entonces, bueno, tú tienes ahí esas dos dentinas. Y por supuesto, en la parte de abajo puedes observar el canalículo que está totalmente obliterado tapado pues con capa de desecho. Entonces este es el efecto del ácido fosfórico en dentina, ¿verdad? Entonces tú tienes ahí grabado y sin grabar. Y entonces es allí donde tenemos que pensar, ok, una vez que yo grabé la dentina, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder optimizar la penetración de mi adhesivo dentro de esos canalículos? Lo cual no es tan difícil. Lo que sucede es que ahora nosotros tenemos fibras colágenas expuestas, porque el ácido lo que hace es remover el componente inorgánico de la dentina, una demineralización, ¿verdad?, que es la hidroxiapatita, y me deja atrás las fibras colágenas. Ahora estas fibras colágenas están expuestas, no contienen un sistema de estructura que les dé soporte estructural, porque lo eliminaste, quitaste la hidroxiapatita, entonces ellas están allí flotando más o menos en esa humedad que tú dejaste, ¿no? Y cabe destacar que dentro de cada canalículo dentinario hay una fibra odontoblástica o fibra de Tome, ¿no? Una prolongación odontoblástica o fibra de Tome. Y esa prolongación odontoblástica llega hasta un odontoblasto que ya está en la pulpa. Entonces, hay un artículo del doctor Martin Brandstrom que se denomina Teoría hidrodinámica de la sensibilidad dentinaria. Este es un artículo escrito, publicado en el Journal Escandinavo de Endodoncia, y es un artículo que establece la teoría hidrodinámica, que cuando hay un cambio, cuando hay un estímulo, ya sea por un cambio de temperatura, un cambio de pH o un cambio de presión, ese estímulo va a viajar a través de la prolongación odontoblástica y va a llegar hasta el odontoblasto, ¿verdad? Dentro del canalículo va a llegar hasta el odontoblasto y va a ocurrir una reacción que va a ser dolor. El paciente va a sentir dolor. Entonces, cuando no hay un correcto sellado de estos canalículos dentinarios abiertos con el sistema de adhesión, lo que va a ocurrir es que van a quedar canalículos dentinarios expuestos, canalículos dentinarios abiertos, y cuando ocurre esto, pues tú le colocas la resina directamente sobre eso y el paciente muerde, va a haber un cambio de presión dentro del canalículo dentinario y va a haber sensibilidad postoperatoria. Entonces, yo no estoy diciendo que el ácido fosfórico genera sensibilidad postoperatoria. Lo que estoy diciendo es que cuando no tenemos la habilidad para sellar todos los canalículos dentinarios que han sido expuestos debido al uso del ácido fosfórico, eso puede conllevar a una sensibilidad postoperatoria. Y esto se debe muchísimo a el mantenimiento de las fibras colágenas o el mantenimiento de la dentina con una humectación apropiada. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso? No, bueno, después que tú echaste tu ácido fosfórico y tú lavas, ¿verdad? Y tú lavas tu dentina,
eliminas el ácido fosfórico, lo que va a ocurrir es que estas fibras colágenas, ellas van a estar como nadando en el agua, ¿no? Entonces, ahora tú tienes que eliminar ese exceso de agua y mucha gente acude a su jeringa de aire, ¿no? Su jeringa triple. Entonces, cuando tú aplicas aire sobre esta dentina, que como ustedes pueden ver está húmeda, parece una esponja, está lista para absorber el adhesivo, ¿verdad? Aquí el adhesivo va a tener la capacidad de penetrar a través de ese entramado colágeno y a su vez sellar el canalículo dentinario. Cuando echamos un poco de aire, unos 3-4 segundos de aire, hay un colapsamiento de las fibras colágenas y entonces ahora el adhesivo le cuesta mucho más penetrar a través de ese complejo colapsado, lo cual va a funcionar como una barrera que no permita que el adhesivo tenga pueda hay una disminución de la capacidad de difusión del adhesivo y entonces por ende van a quedar canalículos dentinarios abiertos, lo cual me pudiese producir una sensibilidad postoperatoria. Esta es una de las limitaciones de una técnica de grabado total. Hay que tener muy bien claro cuál es el tratamiento correcto de una dentina después de haberla grabado con ácido fosfórico para poder mantener esa humedad apropiada y permitir que el adhesivo penetre de manera ideal a través del complejo de fibras colágenas. Eso se llama generación de capa híbrida y a su vez dentro del canalículo dentinario para que no ocurra este inconveniente de la sensibilidad postoperatoria. Nosotros no queremos esto, ¿no? Y hay muchísimas técnicas para lograr esto. Hay gente que utiliza torundas de goma espuma, torundas de algodón, hay gente que utiliza alta succión. Lo que sí les voy a recomendar es que traten de no utilizar aire. Si pueden eliminar el aire o sea, si pueden evitar utilizar aire para la eliminación de ese exceso de agua que está en esa dentina, en esa preparación, eso sería bien ideal porque de esa manera no colapsas las fibras colágenas, ¿no? Entonces, nosotros queremos tener un complejo colágeno el cual está listo para recibir al adhesivo y que permita penetrarlo, impregnarlo y que permita el adhesivo atravesarlo y llegar al canalículo dentinario y sellarlo de manera correcta. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Para así, una vez sellado el canalículo dentinario, o los canalículos dentinarios, no existan los problemas de sensibilidad. Esto es algo lo cual hemos vivido durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, y cada día hay muchos, ya van, me disculpan acá, que creo que las tengo totalmente repetidas y eso fue un error mío. Y eso ha ocurrido durante muchísimo tiempo, y es algo que todavía muchísimos odontólogos siguen viviendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas con el grabado total? Que es una técnica sensible, es una técnica que requiere de cierto nivel de pericia. La gente habla de una humedad apropiada, pero es difícil de enseñar, ¿verdad? Los conferencistas hablan, tienes que mantener la humedad apropiada, pero es que la humedad apropiada para mí es un concepto extremadamente abstracto y es muy subjetivo, ¿ok? Y evidentemente hay también una dependencia del solvente, hay adhesivos que son a base de agua, a base de etanol, a base de acetona, y todo eso pues va a tener un efecto sobre cuál es la cantidad de agua que debemos dejar sobre esa dentina. Y todo esto puede conllevar a lo que es la sensibilidad postoperatoria, ¿no? Entonces, para evitar todos estos inconvenientes, salen al mercado los sistemas autoacondicionantes o self-etch, que son sistemas los cuales no requieren del uso del ácido fosfórico, sino que sencillamente son aplicados sobre la superficie de esmalte y dentina. Yo utilicé estos sistemas durante mucho tiempo y desde el punto de vista del manejo de la sensibilidad son extremadamente efectivos. O sea, no hay sensibilidad. ¿Por qué? Porque como tú no estás eliminando la capa de desecho, sino la estás alterando y estás permitiendo que el adhesivo atraviese la capa de desecho y llegue a la dentina sin eliminarla, entonces los canalículos dentinarios nunca quedan expuestos. Nunca quedan expuestos. Entonces no tienes problema de sensibilidad. El inconveniente con este tipo de técnica es que a nivel del esmalte, estos sistemas no tienen la capacidad de crear esa retención mecánica ideal. Y yo comencé a ver que muchas de mis restauraciones a nivel del borde cabo superficial comenzaron a pigmentarse. ¿Ok? Comenzaron a verse ahí pigmentadas y eso pudiese estar relacionado con una filtración. Ni siquiera microfiltración. Filtración, porque si la puedes ver con tus ojos, no es micro, es una filtración. Entonces, eso se debía a que no hay una adhesión ideal o digamos, optimizada al esmalte utilizando estos sistemas de autoacondicionantes, ¿no? Por sí solos. Pero estamos aprendiendo.
Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que los canalículos tienen que ser sellados o tienen que mantenerse que no estén abiertos. ¿Qué aprendimos también? Que los sistemas autocondicionantes generan una adhesión interesante en dentina, pero que no funcionan bien en esmalte. Ahora, con los sistemas de grabado total, no había problemas de adhesión, sino de sensibilidad. Entonces, estamos aprendiendo esto a medida que van evolucionando las cosas. Entonces, desde el punto de vista de la industria, la pregunta que nosotros nos hicimos y que muchas empresas se hicieron es, bueno, si tú tienes ahora un adhesivo que es autocondicionante, que son los llamados de sexta y séptima generación, y ellos tienen problema de adhesión al esmalte, pero no tienen problema de sensibilidad postoperatoria. Pero también tienes un sistema de grabado total en donde el gran inconveniente es la sensibilidad postoperatoria, pero no es la adhesión. O sea, hay un buen sellado. No hay, la filtración no es tan evidente como la es en este caso. ¿Cómo se puede lograr combinar eso en un solo sistema y que a su vez le dé al odontólogo la libertad o digamos la flexibilidad para utilizar cualquiera de las técnicas que él quiera utilizar, ya sea autocondicionante y ya sea de grabado total, pero de la manera más optimizada? Entonces, evidentemente, sale esta técnica, que es la técnica de grabado selectivo. La técnica de grabado selectivo te permite a ti obtener lo mejor de los dos mundos, es decir, una excelente adhesión al esmalte, grabando el esmalte con ácido fosfórico durante 20 segundos, pero no grabar la dentina. No grabar la dentina con ácido fosfórico. Esto es una técnica. ¿Ok? Esto es una técnica. O tratar de grabar la menor cantidad de dentina posible. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar que el abrir los canalículos dentinarios y así evitar cometer errores que pudiesen inducir a una sensibilidad postoperatoria. De nuevo, quiero aclarar aquí delante de, no sé, hay 715 participantes en este webinar en este momento. Yo no estoy diciendo que aquí hay una razón, que la razón de la sensibilidad postoperatoria es el uso del ácido fosfórico. No. La razón de la sensibilidad postoperatoria es la infiltración, digamos, la falla, ¿verdad? O el fracaso relacionado con el sellado de los canalículos dentinarios durante el proceso de aplicación del adhesivo, y eso está relacionado a una falla en el mantenimiento de la humedad apropiada de la dentina después del lavado del ácido fosfórico. Eso es lo que estoy diciendo. Y el que no lo entendió, busque la manera de entenderlo tal cual como lo acabo de decir. ¿Me entiendes? Entonces, si yo tomo lo mejor de los dos mundos, que es lograr un producto que me permita a mí tener una buena adhesión al esmalte y que me permita tener una buena adhesión a la dentina sin necesidad de grabarla con ácido fosfórico para evitar la sensibilidad que se genera debido a la técnica, entonces yo voy a tener la potestad de poder seleccionar qué técnica quiero utilizar, obteniendo unos valores de adhesión interesantes y obteniendo ¿cómo es que se llama? Un resultado clínico mucho más no voy a decir aceptable, mucho más eficiente, tanto para el clínico como para el paciente, porque el paciente no quiere sentir sensibilidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que usted le llega un paciente con una amalgama que tiene 20 años con la amalgama, nunca le ha molestado, y viene usted y lo convence de que se la cambie por una resina, porque tú sabes, le pone la resina y el paciente tiene sensibilidad, y lo primero que te dice es, a mí esa muela no me dolía, a mí ese premolar no me dolía, y tú me cambiaste eso y ahora me duele. Y eso se debe a que hay una falla en la técnica. Y una de las fallas es sencillamente el manejo inadecuado de la dentina después del grabado total. Ese es el problema, o uno de los grandes problemas. Y entonces eso lo puedes evitar con esta técnica de grabado selectivo. Ahora, en esta técnica de grabado selectivo, tú necesitas sistemas adhesivos que estén acorde y que funcionen de manera óptima cuando utilizas esta técnica. ¿Ok? Si tú ves las instrucciones de uso de cualquier sistema de adhesivo universal,
todas te van a hablar de grabado selectivo. Van a incluir la técnica de grabado selectivo como una alternativa. Y esta es la técnica que yo le recomiendo a todos los clínicos. En cualquier curso que yo dé, en cualquier país que yo visite, sea un país en el Medio Oriente, en Asia, en Latinoamérica, en un webinar que yo haga, en un curso que doy en vivo, no importa. Esa es la técnica que yo recomiendo, ¿ok? Y las personas que me siguen y que me preguntan y me piden más información sobre esta técnica, yo se las hago llegar y ellos siempre me responden y me dicen, oye, vale, estoy haciendo esto y me está dando mejores resultados, o sea, me está dando buenos resultados. La sensibilidad ha ido desapareciendo y mis restauraciones están íntegras, están en buen estado, le estoy haciendo seguimiento, no tengo problemas de filtración a nivel del borde cabo superficial, mis resinas se ven bien. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto es algo que es bien importante porque esta técnica viene acompañada de un adhesivo universal, sea de la marca que sea. Yo sé que Alan dijo por aquí, alguien dijo que bueno, que esto lo está promocionando COA, lo está promocionando Visco, lo está patrocinando, todo eso está muy bien. Ese es el elemento comercial que es necesario para que este tipo de actividades se lleven a cabo. Si no hay un elemento comercial, las actividades no se dan a cabo. Y esto se lo voy a decir a todos los estudiantes. Sin las casas comerciales, sin las casas fabricantes, no hay congreso. Así de sencillo. Porque todos los odontólogos se pueden unir para querer hacer un congreso, pero alguien tiene que pagar el hotel, alguien tiene que pagar los pasajes, alguien tiene que pagar las comidas, alguien tiene que pagar el coffee break, y eso no sale específicamente de una inscripción. Eso sale de los bolsillos y de las arcas de las casas comerciales y de las casas de los fabricantes. Y es así que se dan los elementos de educación. Y para poder traer a un buen conferencista, hay que pagarle a ese conferencista. Que por cierto, a mí no me están pagando hoy, a menos que Alan me diga que me tiene un cheque por ahí, que lo dudo, porque esto yo lo hago de corazón. ¿Ok? Pero hay veces que cuando yo voy a un sitio, sí hay honorarios que están allí y eso lo tiene que pagar alguien. Entonces, quiero que entiendan que las cosas gratis tienen un valor, pero que para poder hacer cosas gratis para todos, alguien tiene que cubrir los costos operativos. Y que vayas acostumbrando a que las cosas, que la buena educación continua, en términos generales, tiene un valor. Un valor, no un costo, sino un valor. Y eso hay que apreciarlo. Y hay que darle las gracias a quienes están haciendo esto de corazón. Pues eso es lo que yo particularmente considero. Entonces, cuando yo hago grabado selectivo, ¿qué voy a obtener? Excelente adhesión en el esmalte. ¿Y qué voy a lograr en dentina? Voy a lograr en dentina una adhesión que me va a permitir el mantenimiento de esa restauración sin tener que eliminar esa capa de desecho para que se genere toda una sensibilidad postoperatoria debido a ¿cómo es que se llama? A un tratamiento inadecuado de esa dentina grabada. Eso es importantísimo. Y para mí esta es la base fundamental de cualquier conferencia de adhesión. El entender qué sucede a nivel microscópico en la superficie del esmalte y la dentina, específicamente la dentina, porque en el esmalte no tenemos problemas, problemas en dentina. La dentina es complicada, la dentina es temperamental, la dentina varía según su profundidad, la dentina hay varios tipos de dentina esclerótica, dentina dentina cariada, infectada, afectada, dentina superficial, dentina profunda, dentina radicular, límite cemento dentinario, dentina intracanalicular, o sea, hay de todo. Entonces, con el esmalte es un poquito diferente, pero la dentina es complicada. En un diente normal la dentina es complicada. Entonces, esto es algo que ustedes deben considerarlo y si no lo han aplicado, pues yo los invito a que lo hagan. Ahora, esto tiene una técnica, por supuesto. Tienes que tener un ácido que sea bien grueso, que sea tixotrópico, que te permita colocarlo ahí en el esmalte y que no se te escurra hacia la dentina. Eso es importante. ¿Ok? Y luego, por supuesto, un adhesivo universal, el cual pues logre llegar a ese esmalte y a esa dentina y logre hacer adhesión en ese esmalte y esa dentina para luego colocar tu resina compuesta arriba. Y es allí donde los adhesivos universales, los nuevos sistemas que den al mercado, y digo nuevos, ya tienen 10 años, no son tan nuevos, pero ya tienen 10 años en el mercado y han ido cambiando la manera de pensar. Y una de las cosas buenas que han traído los sistemas de adhesivos universales es la introducción
al mundo popular de la técnica de grabado selectivo. Cada día hay más odontólogos haciendo grabado selectivo y para mí eso es un logro. Eso es un logro, porque la técnica de grabado selectivo es extremadamente predecible, es fácil de hacer, requiere solamente un pequeño ajuste y la adhesión va a ser muy, pero muy buena y vas a tener buenos resultados clínicos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos es el mejor? ¿Verdad? Porque siempre me hacen esa pregunta, lo cual es un poco complicado porque yo trabajo por una empresa. Entonces, mi respuesta es una respuesta, si la doy desde todo el punto de vista, digamos, inteligente, la tendría que dar apoyando a la empresa que paga mi salario. No, yo no voy a decir, no, mejor es el de Boco. No, no, no. Yo voy a decir siempre que el mejor es el de Visco. Pero ojo, yo estoy convencido que Visco tiene un excelente material. Pero eso no quita que Optibón Universal de Kerr no sea un buen material, que el de Boco no sea un buen material, que el de Curaray, el Clearfield Universal, el de 3M, el Single Bond Universal. De hecho, ya sacaron uno nuevo que se llama Single Bond Universal Plus, el ADC de Ivoclar e incluso el One Coat 7 de Coltene, que son productos los cuales podemos conseguir en nuestra Latinoamérica, son productos que funcionan bien. Pues, COA está aquí. Entonces yo sé que COA tiene en su armamento de productos Olbon Universal de Visco y tiene One Coat 7 Universal de Coltene. Entonces esos son dos productos que están a su alcance hoy en este momento. Entonces son dos productos que funcionan extremadamente bien con esta técnica. Totalmente bien con esa técnica, sin ningún tipo de inconveniente. Y luego arriba colocas tu resina fotocurada, tu restauración tipo style italiano, tu cuestión biomimética, lo que tú quieras. La técnica de estratificación haciendo peloticas y luego vas y la pules en 2 pasos, en 3 pasos, lo que tú quieras. Pero para mí, más importante que esa técnica de estratificación es que se logre una buena adhesión. Después la técnica que tú utilices, la estética, que todo te queda bello, le tomas la foto y la pones en Instagram, en Facebook, eso es otra cosa. Nadie pone una foto de cómo está haciendo su técnica de adhesión. La gente pone una foto es de cómo está poniendo la resina, porque todo es para verse mejor. Y yo no creo que eso sea lo más importante. ¿Okay? La resina tiene que estar bien puesta, tiene que estar bien polimerizada, tiene que estar bien ajustada. La resina tiene que estar bien balanceada desde el punto de vista de oclusión. Entonces tiene que estar bien acabada y tiene que estar bien pulida. No estoy diciendo que eso no sea importante, pero si tu adhesión es defectuosa, no importa todo lo que le hiciste a la resina, eso va a fracasar. Y viceversa, si tú no colocas bien la resina, si no la ajustas bien, la restauración fracasa. ¿Ok? Pero hay que comenzar con buen pie, con un buen basamento. Y aquí está, a mi juicio, el mejor basamento que hay, que es técnica de grabado selectivo. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta, como les decía, ¿cuál es el mejor? ¿No? Yo no creo que yo debo ponerme aquí a discutir cuál es el mejor, porque yo pudiese estar 3 horas hablando de las diferencias entre un adhesivo y el otro, y esa no es la intención. Dice, no, es una actualización en los adhesivos universales. Bueno, la acabo de hacer. ¿Por qué existen los adhesivos universales? Porque te permiten hacer técnica de grabado total, técnica de autocondicionamiento y técnica de grabado selectivo en una sola botella. Cuando yo trabajaba en mi clínica, ¿verdad? Bueno, yo tenía un colega que él hacía técnica de grabado total y yo hacía técnica de grabado selectivo y necesitábamos 2 sistemas de adhesión. Uno para técnica de grabado total que él tenía y yo utilizaba uno para técnica de grabado selectivo. Entonces, hoy en día, si yo estuviera trabajando con él, nosotros necesitaríamos un solo adhesivo, un universal. Ponte One Coat 7. ¿Ok? One Coat 7 le serviría a él para técnica de grabado total y One Coat 7 Universal me serviría a mí para técnica de grabado selectivo y los dos estaríamos felices, pues, porque él pudiese utilizar la técnica que él quiere hacer y yo voy a utilizar la técnica que yo quiero hacer. Entonces, eso es la versatilidad que te da el sistema de adhesión, ¿verdad? Universal. Entonces, ahora, si yo tengo que hablar de Olbon Universal, que es el producto al cual yo represento, bueno, Olbon Universal tiene varias cosas interesantes, ¿verdad? Es un adhesivo que es realmente universal porque funciona no solamente con los 3 tipos de técnica de adhesión, sino que también funciona en restauraciones directas e indirectas. ¿Ok? Es 100% compatible, permitiéndote utilizar cualquier tipo de resina compuesta, de cemento dual, de reconstructor de muñón, ya sea fotocurado, autocurado o dual,
de cualquier marca. Es realmente universal. Esa es una de las cosas que caracteriza a Allbond Universal, que tú lo puedes utilizar con cualquier material y con cualquier material va a funcionar. Y esa es la intención de un adhesivo universal. ¿Son todos iguales? No, no son todos iguales, pero todos están apuntando a esa universalidad, que realmente sea un sistema totalmente abierto para cualquier tipo de interacción con otras casas comerciales. Porque no podemos estar trabajando con, o por lo menos en mi mente, cuando yo estoy en el equipo de desarrollo de un material, yo tengo que pensar, bueno, el material tiene que ser compatible con cualquier otro material. ¿Me entiendes? Mi adhesivo tiene que ser compatible con cualquier otro material, porque tú no puedes obligar a una persona que si utiliza tu adhesivo, tiene que obligatoriamente utilizar tu cemento o tu reconstructor de muñón. ¿Qué es lo que hacen otras casas comerciales? Dicen, no, utiliza el mío, que no hay problema. Yo no me hago responsable si utilizas el otro. Para mí eso es algo que lo que te estás obligando a que te cases con ellos, pues. Y los matrimonios, a juro, no son buenos, pues. Los matrimonios forzados no son buenos. Yo creo que el odontólogo, el dentista, debería tener la posibilidad de elegir lo que le dé la gana y utilizarlo de la manera más óptima. Porque habrán cementos que le gusta a un clínico y que porque por su viscosidad, por la tonalidad, por cómo se maneja, y habrán otros que les gusta otro tipo de cemento u otro tipo de reconstructor de muñón, pero tu adhesivo tiene que realmente ser compatible con todo, ¿verdad? Y no requiere de un activador, como otros materiales que sí requieren de una botella adicional para que sean 100% universales y compatibles. Esa es una de las grandes diferencias entre Allbond y otros sistemas de adhesión, ¿verdad? Pero en términos generales, los sistemas, desde el punto de vista de restauraciones directas, todos los adhesivos universales funcionan igual. Y las restauraciones directas son resina fotocurada. Es decir, usted puede utilizar Allbond Universal con la resina de 3M. Usted puede utilizar el adhesivo de One Coat 7 de Coltene con la resina de Ivoclar. Usted puede utilizar el adhesivo de Ivoclar con la resina de Ultradent. Usted puede utilizar el adhesivo de Kerr con la resina de Miserium. Siempre y cuando la resina sea fotocurada, usted no va a tener problema utilizando un adhesivo universal. No lo va a tener, porque los sistemas fotocurados son extremadamente sencillos y simples y no tienen ningún tipo de inconvenientes desde el punto de vista de compatibilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son sencillamente algunos de los elementos interesantes de Allbond, ¿ok? Y bueno, no todos los adhesivos universales contienen MDP, no todos los adhesivos universales tienen un pH que les permita ser compatibles y no todos los adhesivos tienen un bajo contenido de agua, que es allí donde están las grandes diferencias, ¿no? Hay muchos adhesivos que tienen MDP universales, lo cual es interesante, pero no todos tienen el pH que les permita ser compatibles, y hoy no voy a hablar de compatibilidad y por qué el pH tiene un efecto sobre la polimerización dual, y eso es un problema. Y no todos los adhesivos tienen el mismo contenido de agua. Hay una gran diferencia entre el contenido de agua entre los adhesivos universales, y esa gran diferencia es lo que hace que algunos adhesivos universales sean más estables en el tiempo que otros, porque el elevado contenido de agua hace que la capa de adhesión sea más propensa a la hidrólisis. ¿Ok? Entonces, para mí eso es bien importante, ¿no? Entonces, yo les acabo de hacer un resumen de lo que son las propiedades de Allbond Universal, pero en términos generales, estas grandes propiedades tienen un efecto en la durabilidad, ¿verdad? En la longevidad y evidentemente en la posibilidad de ser aplicados en restauraciones tanto directas como indirectas. No, ahí no todos son iguales, no todos entran en la misma categoría, pero de que los puedes utilizar en técnica de grabado total, autoacondicionamiento o grabado selectivo, eso es un hecho. Ahí cualquier adhesivo universal va a funcionar. Entonces, bueno, mira, me quedan 10 minutos. Alguien que me diga, creo que esto era 1 hora, ¿correcto? Alguien que me diga de la gente que está organizando. ¿Era 1 hora? Adelante, doctor, no se preocupe. Ah, no me preocupo. Ok, excelente. Entonces, fíjate,
yo quería, bueno, yo calculé 1 hora, ¿no? Entonces yo quería compartir con ustedes lo que yo considero que son las herramientas importantes. Esto es parte de mi conferencia donde yo hablo de 10 puntos claves, ¿no? Una conferencia que yo doy que dura más tiempo que esto que voy a hacer hoy. Pero cuando yo llego a la parte de herramientas, ¿qué necesita usted para hacer una buena odontología, ¿no? Para hacer una buena odontología o para mejorar un poco la odontología que ya está haciendo, que vamos a asumir que es buena. Usted necesita magnificación y no deje que nadie le diga que la magnificación le daña los ojos. ¿Tú sabes lo que daña los ojos? No poder ver bien. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué daña los ojos? La edad. ¿Tú sabes qué daña los ojos? La lámpara de fotocurado cuando no te pones la protección. La magnificación no te daña los ojos, la magnificación te ayuda. La magnificación está siendo usada por los médicos desde que nació la magnificación, para hacer cirugías y microcirugías con microscopio. La magnificación ha estado presente en la medicina de toda la vida, desde que la magnificación es posible. Entonces la odontología ahorita es que se está viendo como un boom de la magnificación. Yo no sé si es porque la gente se quiere tomar la foto con los lentes de magnificación puestas o no sé qué es, pero la magnificación es importante. Comience con baja magnificación, un 2.5 y va subiendo, ¿verdad? Y va subiendo. Debe tener una buena lámpara. Yo entiendo que cuando la gente me pregunta a mí cuál es una buena lámpara, yo digo una Valo, una Blueface, una Elipar, ¿verdad? Y esas son lámparas que cuestan $1,500, $2,000. Y no todo el mundo tiene ese dinero, ¿no? No todo el mundo tiene ese dinero. Pero hay lámparas que no son necesariamente las que yo te recomiendo o las de más prestigio, sino que hay lámparas que son término medio, que desde el punto de vista de precio, y son buenas. ¿Verdad? Coltene tiene lámparas que son buenas, SDI tiene lámparas que son buenas, e incluso hay algunas lámparas asiáticas que han demostrado que funcionan bien en artículos científicos que hay por allí. Entonces hay que hacer una investigación, ¿verdad? Hay que utilizar buenos materiales. Y cuando yo digo buenos materiales, son materiales que sean de casas reconocidas. No compre un material porque es barato, cómprelo porque es bueno. Y si de repente hay una oferta en ese material, aproveche la oferta. Pero confíe en la casa comercial, confíe en la investigación y desarrollo de esa casa comercial. Y las casas comerciales que tienen muchos años vendiendo materiales son casas comerciales que tienen reconocimiento por parte de una gran cantidad de clínicos a nivel mundial. Coltene tiene líderes de opinión en todo el mundo. Visco tiene líderes de opinión. 3M tiene líderes de opinión. Ivoclar tiene líderes de opinión. Entonces, cada quien tiene ¿cómo es que se llama? Su preferencia. Pero hay materiales que sencillamente no deberían existir y la gente los está comprando porque son económicos. Y eso no está bien, porque a la final se está haciendo una odontología que no está a la altura de ese paciente que te está pagando por honorarios. El paciente te paga honorarios, de honor. La palabra honorario viene de honor. El paciente no te está pagando un tratamiento, te está pagando tus honorarios por ejecutar ese tratamiento. Yo considero que una fresa de buena calidad la puedes usar 2 o 3 veces y después la tienes que botar. Entonces, si estás usando, no, que yo compro fresas chinas baratas, una vez y bótala. Así de sencillo. Debes tener una pieza de mano con buena irrigación, ¿verdad? Una pieza de mano que tenga buena irrigación. Yo sé que Koa vende una marca, la cual ha sido la marca que yo siempre utilicé, que es NSK. Pero no NSK de eBay o de Amazon, NSK de un distribuidor autorizado. Y esto no lo digo porque lo tenga Koa, lo digo porque por casualidades de la vida, mi pieza de mano siempre fue NSK y yo trabajé con un motor eléctrico, un modelo que se llamaba L200 Nano, creo que se llamaba así, o Titanio, TI, no me acuerdo. Ok, pero trabajé con un motor eléctrico y mi pieza de mano tenía 5, ¿cómo es que se llama? 5 o 4 spray de irrigación. Y tenía una lámpara LED, y tenía luz LED, el contraángulo. Entonces, es otra cosa cuando trabajas con eso. Y evidentemente hay que formarse, ir a sitios donde den buenos cursos. Si hay una persona que a usted le interese ver y hacer un curso teórico práctico con él y va a una ciudad cerca donde usted está, vaya, invierta en usted. Invierta en usted, no invierta. Pues si voy a pagar un curso, no. Voy a ir a un curso a aprender. Aunque ustedes no lo crean, la semántica juega un gran papel
en cómo se abordan las cosas. Yo cuando voy a un curso no digo, voy a pagar por este curso. No, yo digo, voy a invertir en este curso para aprender. Y yo sigo invirtiendo y yo me sigo formando. No es que ya yo no voy a un curso, yo sigo yendo a cursos todos los años. Y ahorita hago webinar. Así como están ustedes haciendo yo pago por mi webinar y voy y escucho a alguien que me interese para ver qué me tiene que decir. Entonces, fíjate, esto es una lámpara de Amazon. Una lámpara de Amazon de $25. Por Dios, ¿qué vaina es esa? O sea, yo esto no se lo pego ni a mi peor enemigo. Pues. Mi peor enemigo viene a mi consultorio y digo, bueno, pero no voy a sacar esa lámpara. Es una vaina horrible. Ahí están esas lupas de magnificación. Eso cuestan $25. Por Dios. Es una vaina horrible. Es algo que no sirve. Es un juguete. Entonces tú vas a poner tus ojos allí. No, una lupa de magnificación no te puede costar $25. Una buena lámpara de fotocurado no te puede costar $25. Entonces, fíjate, aquí como tú ves en la lámpara, hay 207 personas que la han comprado y que han dado 4.5 estrellas de review. Igual que con ¿cómo es que se llama? Con las lupas. O sea, hay gente que la ha comprado, pero esto es algo que realmente es desagradable verlo. Pero eso es lo que la gente está comprando. Y cree que está comprando algo excelente a un precio baratísimo, porque el precio es lo que manda, no es la calidad. Entonces, si usted es un dentista, un clínico, un odontólogo, que lo que le interesa es el precio, entonces, bueno, está bien, pues compre esto y dedíquese a hacer odontología de $25. Odontología de $25. Entonces a usted no le importa un adhesivo universal. No le importa saber sobre microtopografía de la dentina. A usted lo que interesa, a lo mejor lo que le interesa es comprar una resina fluida de $18, el kit, como esta que está aquí, Fusion Flow. Y hay 357 individuos que compraron esa resina y le dieron un score de 4.5 estrellas. Tú me vas a decir a mí que 4 jeringas de resina fluida cuesta $18. Aquí en Visco, una jeringa de resina fluida creo que cuesta $35. Una. Entonces, un kit de 4 debe estar en el orden de los $140, quizás $120. Este cuesta 18. Por Dios. ¿Qué tipo de tratamiento vas a hacer con esto? Bueno, y ahí tienes ese adhesivo. El Next Gen Dentistry. ¿Me entiendes? O sea, ¿quién sabe quién tradujo eso? Mira la etiqueta. Denbon. SE. Self-Edge, me imagino. Pero aquí dice Denbon Optibon All-in-One. Entonces, los muy ratas, esto de Denbon, porque son unas ratas, utilizaron el nombre Optibon para engañar. Entonces viene a lo mejor un estudiante o alguien que desconoce, porque yo creo que ni siquiera un estudiante va, dice, ay, mira, Optibon All-in-One, un asistente dental, ay, mira, si está es lo mismo y está en $13, buenísimo, y va y lo compra. O un odontólogo que no le importe, que quiera comprar un adhesivo en $13. Y esto es aquí en los Estados Unidos. Bueno, y si ves abajo, si compras 2, te salen $13.43. Pero ¿qué tipo de odontología podemos hacer con un adhesivo de $13? O de 14, perdón, porque es $13.99. ¿Qué tipo de odontología vamos a hacer con una resina de $18? Por 4. O sea, 4 jeringas por $18. O sea, cada jeringa está en el orden de los $4.50. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo? Entonces, uno está aquí perdiendo el tiempo hablando con gente. Y esto lo pongo aquí como reflexión. Esto no lo estoy poniendo aquí como regaño. Sencillamente como una reflexión. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, antes de continuar para terminar, yo quiero compartir con ustedes un poquito de mi historia personal y sobre todo ahorita en estos días de pandemia, los cuales nos han deprimido a todos, ¿no? Este soy yo, ¿ok? Este soy yo con aproximadamente 140 kilos ¿cómo se llama? De amor y cariño. Esto fue en Venezuela, esto hace bastante tiempo ya. Y bueno, nada, yo me casé con esta doctora que está acá y ella y yo, pues, bueno, comenzamos a vivir juntos, pues, a estar juntos, a ser familia y ella me dijo un día, tú sabes que a mí no me importa que tú seas gordo, pero el problema es que te vas a morir, ¿no? Te vas a morir de un infarto, de una diabetes, del colesterol y los triglicéridos, todos juntos. Y me vas a dejar sola y me vas a dejar con este poco de deuda que tenemos aquí y tal. Entonces la idea es que te mantengas, tú sabes, con nosotros un poco más, ¿no? Entonces, bueno, yo tomé cartas en el asunto, fui al médico, me sometí a procedimientos y tal. Y
decidí comenzar a correr, ¿no? Entonces esta es la historia de la primera vez que corrí un medio maratón en Chicago. Comencé con 5K, 10K, medio maratón, corrí el medio maratón de Chicago y durante esa carrera me entero de que Chicago tiene un maratón. Entonces trato de inscribirme, hay una lotería para entrar, entro en la lotería y me puedo correr el maratón de Chicago. Pero corriendo el maratón de Chicago, cuando voy a la exposición del maratón, me doy cuenta de que hay una cuestión que se llaman los 6 maratones más importantes del mundo, que son Boston, Tokio, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Y que si tú corres esos 6 maratones te dan esta medalla, ¿no? Entonces yo me dije, bueno, esta es una meta que yo quiero lograr, ¿no? Y yo comencé esto en el 2015. Entonces corrí Chicago. Chicago lo corrí 2 veces, lo corrí en el 2015 y también lo corrí en el 2016. Después corrí Berlín, ¿ok? En Alemania, corrí el maratón de Tokio, corrí el maratón de Nueva York, corrí el maratón de Londres. Comencé a coquetear con los Ironman, que son los triatlones, y me falta Boston. Ok, me falta el maratón de Boston. El año pasado iba a correr el maratón de Boston y debido a COVID, el maratón fue suspendido. Y al suspenderse, perdí mi cupo. Me lo tengo que volver a ganar. Y no es fácil para correr el maratón de Boston. Y entonces, bueno, caí en una depresión ahí y tal, porque no pude completar una meta de vida, pues, que me ha llevado 6 años en lograr. Pero bueno, tienes 2 opciones. O te dejas vencer o te levantas y decides qué hacer. Entonces yo decidí no dejarme vencer. Yo decidí que a mí la pandemia no me va a tumbar, no me va a poner en el piso. Entonces, sí, el año pasado, e incluso parte de este año hemos tenido que dejar de hacer cosas, hemos tenido que dejar de estar con personas, lo cual nos duele a todos, nos fastidia a todos. Pero bueno, este es el nuevo mundo. Entonces, en vez de quejarte o quejarnos, sencillamente vamos a reevaluarnos y vamos a crear estrategias para poder seguir haciendo las cosas. Y ya, y en algún momento volveremos a tener cierto nivel de normalidad, en algún momento. Ahorita la educación es online. En algún momento volveremos a totalmente presencial. Perfecto. Y cuando ese momento llegue, seremos todos felices de nuevo, porque antes éramos felices y no lo sabíamos. ¿Ok? Pero no se deje vencer. No se deje vencer, porque dejarse vencer no es una opción. Ok, esta es mi página de Patreon, el que quiera visitarla la puede visitar. Ahí yo tengo una comunidad de personas que solamente se interesan por la adhesión. Pueden ir a patreon.com/RolandBon, ahí está toda la información. Y bueno, muchísimas gracias por haber participado en este webinar de hoy. Para mí ha sido un gran placer haber compartido con ustedes. Siempre apoyando a la gente de COA, apoyando a esos representantes de COA, los cuales los quiero muchísimo a todos. Y es algo que cada vez que ellos me escriben, me dicen, ¿puedes hacer esto? Yo creo que nunca les he dicho que no. Y hay mucho celo por parte de otros representantes porque ellos dicen que yo quiero a México de manera diferente y sí es verdad. Yo sí quiero a México de manera diferente.